Bueno, este podcast está poderoso y creo que muchos necesitan escuchar esto porque no saben lo que me acaba de pasar. Estaba grabando el final del episodio y me paré ya a revisar todo y no se había grabado. Así que acá hay un mensaje poderoso y vamos a aprender de los errores y nos vamos a aprender a levantar y vamos de nuevo. Hola a todos mis queridos amigos de La Perla de hoy. Yo soy Ana, su host, y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha estado rondando en la cabeza a raíz de la lectura de un libro que me está cambiando la vida literalmente. Este libro se llama El Camino del Artista y yo no sé si alguno de ustedes ya lo ha leído, pero para mí ha sido súper transformador. Este libro está escrito para artistas bloqueados, para gente que quiere llevar su creatividad a otro nivel. Y si algo quiero yo en la vida es eso. Siempre quiero transformarme, siempre quiero cambiar, siempre quiero aprender cosas nuevas. Y en mi trabajo he sentido un cierto estancamiento creativo. Y pues ustedes saben que estoy comenzando con todo este tema del podcast. Yo quiero llegar a escribir un libro, quisiera crear muchos cursos para que ustedes aprendan muchas cosas conmigo. Pero quiero darle un vuelco creativo a mi vida y me empecé a leer este libro. Y si algo he podido experimentar con esta lectura es el miedo. El miedo a intentar cosas nuevas, el miedo a equivocarme, el miedo tal vez del que dirán o el miedo a salirme de mi zona de confort porque me puedo equivocar o puede no ser la decisión adecuada. Y este libro tiene algo muy especial y es que te lleva a hacer unas páginas matutinas, que es un ejercicio de escritura donde tú debes escribir 3 páginas a mano alzada, o sea, sin pensarlo demasiado, sin analizarlo demasiado, 3 páginas, ojalá a primera hora de la mañana, y vas a escribir todo lo que se te ocurra. Y en esas páginas he podido reencontrarme con la niña que era Ana María, con la soñadora, con la que tenía sueños de ser artista, con la que tenía sueños de ser cantante, con la que tenía sueños de ser actriz. Y he podido desbloquear un poco esa personalidad mía que de pronto se perdió un poquito en el camino, porque definitivamente estamos muy condicionados a lo que el mundo nos dice, a lo que supuestamente debemos ser y cómo debemos encajar en la sociedad. Entonces ha sido un viaje muy interesante. Estoy en la semana 2 del libro. Tú solo puedes leer un capítulo a la semana porque más que una lectura es un ejercicio. Es como un aprendizaje, como un taller, como algo demasiado práctico que pues tú te podrías leer el libro así de corrido porque de hecho no es muy largo. De hecho creo que la lectura semanal puede ser como de 10 páginas, no es más, pero te dejan como 10 ejercicios para desarrollar en la semana. Y todo esto me llevó al título del episodio de hoy, que es el siguiente: comete muchos errores, pero levántate. Y tengo mis apuntes porque como siempre quiero mejorar y recibí algunos comentarios de los podcasts anteriores que soy un poco repetitiva, entonces no lo quiero ser y quiero ser un poco más puntual con las ideas y tomé algunos apuntes para llevar el hilo de la conversación y que podamos aprender mucho más todos. Esta frase nace del discurso que dio Roger Federer en una universidad. Y en su discurso él nombra la siguiente frase: volverte un maestro en superar momentos difíciles es el signo de un campeón para mí. Esta frase fue como wow. Definitivamente como seres humanos tenemos que aprender a equivocarnos y tenemos que aprender a disfrutar el equivocarnos. Y no quiere decir que no la pasemos de golpe en golpe, pero tenemos que aprender a arriesgarnos, porque si no arriesgamos, no vamos a aprender nada y nunca vamos a intentar nada nuevo, porque es imposible ser los mejores cuando estamos aprendiendo algo nuevo.
Y creo que uno de los sentimientos más fuertes que sentimos cuando estamos aprendiendo, cuando queremos emprender algo nuevo, es el miedo. Y el miedo nos paraliza, no deja que saquemos lo mejor de nosotros, sea por el que dirán, sea por miedo a dejar atrás algo, sea el miedo por cambiar tu estatus y tener que arriesgarte a hacer cosas diferentes. Entonces, con este libro y el mensaje que les quiero dejar hoy y la perla de hoy es que tenemos que aprender el arte de cometer errores y tenemos que perderle el miedo a equivocarnos y arriesgarnos para lograr sacar ese artista perdido que todos tenemos, porque finalmente todos somos artistas, todos creamos de alguna manera u otra. No importa en el área de la vida que nos movamos, siempre podemos ser más creativos y siempre podemos salir de nuestra zona de confort para lograr algo más, si eso es lo que queremos. Y ese miedo viene de otro enemigo del avance y de la creatividad que se llama el perfeccionismo. El perfeccionismo es el enemigo número 1 de la creatividad y de cualquier cosa nueva que tú quieras intentar. Y con todo este descubrimiento que estoy teniendo en el libro y con esta escritura de la mañana que he tenido conmigo misma, me he dado cuenta cómo el perfeccionismo evita que nosotros seamos nuestra mejor versión. Porque siempre estamos pensando, no lo voy a hacer porque no lo voy a lograr. Y durante estas 2 últimas semanas que he estado leyendo el libro, también he estado estudiando muchos personajes que han logrado cosas en la vida. Y de algo que yo me he podido dar cuenta es que ninguno la hizo en la primera. Y todos cometen y cometen y cometen errores y los siguen cometiendo hasta que llegan a ser lo que quieren ser. Pero en todo este tema un factor común es la disciplina, la constancia y la perseverancia para lograr los objetivos que queremos lograr. Y te voy a poner varios ejemplos para que tú entiendas el mensaje de esto. Y es algo que tal vez nosotros sabemos, pero que a la hora de ponerlo en práctica no lo hacemos. Y volvemos a ser atacados por ese enemigo perfeccionista que quiere sabotear nuestros intentos de hacer algo nuevo. En este discurso donde Federer nombra esa frase, él habla de sus estadísticas en los últimos años del tenis y él tenía un 50% de golpes certeros, es decir, que se equivocaba el 50% de las veces. Pero aún así llegó a ser el primero del mundo y pues los que no saben, pues Federer fue una leyenda del tenis que se retiró hace muy poco, pero Federer fue un jugador que logró mantenerse como número 1 del mundo durante muchos años consecutivos y aún así cometía muchos errores en la cancha. Entonces los errores no van a evitar que tú seas tu mejor versión. Lo que sí va a evitar que tú seas tu mejor versión es no levantarte de los errores y no aprender de ellos y no aprender cómo levantarte cada vez más rápido. Y eso es lo que realmente debemos aprender y es la habilidad mental que debemos aprender cuando queremos desarrollar una nueva habilidad. Y si hablamos de diferentes artistas, deportistas, empresarios, podemos ver que la historia de todos está llena de errores o de tiros fallidos, porque pueden no ser errores, todo es aprendizaje. Por ejemplo, un cantante lanza miles de canciones, miles de álbumes antes de lograr ganar un premio o antes de lograr que su canción esté en los hits del momento y en las listas número 1 y en las listas Billboard y en lo que sea. Tiene que hacer muchísimos intentos. Por ejemplo, Taylor Swift, no sé cuántos álbumes tuvo que hacer antes de ser nominada a un álbum. Y si alguno de ustedes se ha visto la biografía de ella cuenta en su biografía cómo lanzaba los nuevos álbumes y pues su manager o lo que sea le decía, no fuiste nominada. Y ella decía, eso quiere decir que lo tenemos que hacer mejor. Entonces no era una persona que se echaba a llorar y decía, no, pues soy la peor cantante del mundo. No, ella decía, lo tengo que hacer mejor. Y pues todos sabemos dónde está Taylor Swift hoy en día. O un golfista no hace campeonatos de hoyos en uno. Así sea el mejor golfista del mundo, sus tiros no siempre son hoyos en uno, pero la práctica, los errores lo llevan a hacer ese hoyo en uno. Y todo este tema me llevó a pensar en cómo la mente positiva que se está vendiendo hoy en día y el daño que nos está haciendo
de creer que siempre tenemos que estar bien, porque esa no es la verdad. No siempre estamos bien y no siempre tenemos que estar bien, ni siempre tenemos que hacer bien las cosas. Nosotros debemos aprender cómo salir del hueco, cómo salir cuando nos sentimos una caca, cuando nos sentimos que no valemos nada y cuando nos sentimos que no podemos hacer nada bien. Esa habilidad mental nosotros la debemos entrenar y es ahí donde realmente nos volvemos exitosos. No nos volvemos exitosos repitiéndonos enfrente del espejo: yo sí puedo, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, yo soy lo mejor. Aunque hace parte del proceso y de hecho está científicamente comprobado que las afirmaciones positivas ayudan en gran manera a cambiar tu manera de pensar, la verdad es que no siempre estamos bien y la verdad es que no siempre nos sentimos en nuestro máximo potencial. Y la verdad es que nos vamos a seguir equivocando. Entonces, ¿cómo entrenamos ese músculo de habilidades para cometer errores, pero levantarnos rápido? Para reinventarnos. Yo lo he llamado el arte de la reinvención, de sacar lo mejor de tus malos momentos. Y aquí entra otro punto, que es el saber trabajar bajo presión. No siempre vamos a estar en nuestro máximo, no siempre vamos a tener un jefe buenísimo, no siempre vamos a tener todas las condiciones que quisiéramos tener para lograr nuestros objetivos, pero es bajo esa presión que se saca el mejor aceite. Es bajo esa presión, bajo ese fuego, que las mejores piedras son labradas. Entonces, ¿cómo sacamos ese callo que nos ayude a actuar de la mejor manera cuando estamos bajo presión y cuando no estamos en las condiciones ideales para lograr nuestros objetivos? Y eso se llama inteligencia emocional. Eso se aprende conociendo nuestras emociones y creando recursos prácticos que podamos sacar en los momentos más difíciles. Algo que ayuda mucho también cuando queremos trabajar bajo presión es tener muy claros nuestros objetivos, tener muy claro a dónde queremos llegar y el precio que queremos pagar para llegar a ese lugar donde queremos llegar. A mí personalmente me ha tocado reinventarme muchas veces y creo que eso me ha hecho una persona muy resiliente creo que se dice, espera, confirmo la palabra, la tenía por acá. Sí, la palabra resiliente. Y creo que esa capacidad de adaptación me ha vuelto una persona muy resiliente. Y les voy a leer lo que dice acá en Google de lo que es la resiliencia. Es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo. En alguna de estas partes decía que era la capacidad de sacar lo mejor de las adversidades. Desde que yo me gradué de la universidad, yo soy diseñadora de modas y me gradué en Italia, en Milán, mi vida ha dado tantas vueltas que realmente he sentido cómo me he transformado en cada una de las etapas de mi vida. Y eso me ha ayudado como a no hundirme en la depresión y a decir no sirvo para nada, sino más bien reinventarme, ser creativa y sacar lo mejor de cada situación. Yo pensé que yo me iba a graduar de la universidad y iba a conseguir trabajo como diseñadora de modas y me iba a quedar siendo diseñadora de modas. Pero eso no fue así. Durante la época de la universidad yo estuve en una iglesia donde me apasioné por el Señor y ellos tenían un ministerio muy fuerte evangelístico y tenían una escuela para uno entrenarse como evangelista. Y yo decidí dejar todo y meterme a la escuela de evangelistas y me adapté, dejé todo por volverme evangelista. Pero resulta que el destino y Dios tenían otros planes para mí y a mí me niegan la visa en ese momento y me tengo que devolver para Colombia con 2 camisetas, 2 pantalones y mis papás recién divorciados. Esa fue la situación de mi vida en ese momento. No les voy a decir que no fue duro, o sea, fue demasiado duro. Yo no sabía quién era, no sabía para dónde iba,
no sabía cuál era mi lugar en la vida, papás recién divorciados, yo era diseñadora de modas, pero quería ser misionera en Italia, me niegan la visa. Y en ese momento yo abro mi primer blog. Yo hago un blog, ayudo a mi mamá en todo este proceso del divorcio, abrimos un nuevo apartamento para las dos y mi distracción y mi creatividad fluyeron a través de crear un nuevo lugar para que ella viviera. Yo hacía artículos en el blog, tomaba las fotos, hacía todo esto y esa fue mi manera de adaptarme a esta nueva situación. Pues era súper complicada. Después de ese tiempo me devuelvo a vivir a Bogotá, esta vez con mi papá, y mi papá había abierto un restaurante. Y empiezo a trabajar como la directora creativa de este restaurante y comienzo a aplicar todo lo que yo había aprendido de diseño en este nuevo restaurante y trabajo ahí también, aunque mi visión de ser evangelista seguía, así que seguí muy involucrada en iglesias y cantaba en las iglesias, en la alabanza y todo eso. Después de eso me caso con mi esposo, que es productor musical, y yo creía que yo iba a ser cantante. Yo creía que me iba a dedicar a componer canciones para Dios y ser cantante y ser líder de alabanza y dirigir grupos de jóvenes y trabajar en la iglesia full time. Eso era mi misión en la vida. En ese momento conocimos unos amigos espectaculares que también son artistas y hay una que es intérprete profesional y nos contrataron para hacer unas obras de teatro en compañías y teníamos que viajar por todo Colombia haciendo esas obras de teatro. Y dije, mejor dicho, esta es mi salsa. Nos pagaban súper bien, yo había encontrado propósito en mi vida. Y llegó la pandemia. Y obviamente las iglesias cerraron, no podíamos viajar, así que el proyecto de hacer obras de teatro en las empresas y todo esto se acabó, se cerró. Y en ese momento yo estaba embarazada de mi segundo hijo y le doy gracias a Dios por ese tiempo. De hecho, esta mañana estaba analizando mi canal de YouTube y por qué yo paré. Porque en todo este tema de aprender de los errores, de levantarte, yo decía, ¿qué tienen las personas, digamos, que han logrado el éxito en YouTube, en redes sociales y eso? Y decía, disciplina, constancia. Mi canal de YouTube lo analicé en estos días y yo duré 1 año subiendo videos. 1 año constante subiendo videos, pero paré al año. ¿Y por qué paré? Paré porque nos habían salido estos contratos de obras de teatro y pues no me daba el tiempo para hacer todo. Y después llegó la pandemia y me puse a pensar, ¿y por qué durante la pandemia yo no activé esto? Y realmente yo estaba dedicada a mis hijos. Fue un tiempo donde me dediqué a mis hijos y le doy gracias a Dios por ese tiempo, porque fue la mejor maternidad que he vivido. No tenía nada que hacer, solamente dedicarme a mis hijos. Le doy gracias a Dios que no se me ocurrió reactivar mis redes sociales en esa época, no tenía el interés y disfruté tanto ese tiempo con mis hijos que Dios sabe sus planes, seguramente tiene planes más altos que los míos, pero pues ahorita llegó el momento. Siento que llegó el momento de reactivar todo esto. No sé hasta cuándo, espero hasta mucho y espero poder llegar muy lejos con todo esto, pero ha sido un proceso de aprendizaje, de constancia, de disciplina y de analizar todo lo que ha pasado en mi vida en estos últimos años. Y se me fue el hilo para dónde iba. Ok, y con la pandemia llegó el trasladarnos a Gigante Huila y hacer el proyecto de La Perla, que es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo hoy en día, que ha sido un proyecto espectacular. Ya les hablé de eso anteriormente y obviamente no puede faltar la cuña al mejor café del mundo, el café que producimos acá en La Perla, que es una delicia. Y nos vinimos para La Perla y empezamos con este proyecto y aquí estamos.
Y el año 2021 y 2022 fue todo el proceso de creación del proyecto, fue todo el proceso de construcción, fue todo el proceso donde yo tuve que estar al frente de la parte de diseño, de decoración, que fue espectacular para mí. Pero pues ya ahorita el hotel lleva un año abierto. Yo hago toda la parte de dirección, de creación de experiencias, pero mi vida creativa llegó como a un tope. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Porque siento que siempre hay más. Que uno siempre puede aprender cosas nuevas. Y en mi deseo, en mis anhelos, siempre ha estado educar a las personas y compartir todo lo que yo he vivido y todo lo que he aprendido a través de mis experiencias. Así que aprender de los errores y aprender el arte de cometer errores, pero levantarse, es algo que nos deben enseñar desde muy chiquitos y es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. En este momento yo tengo una hija que tiene 7 años y he podido identificar en ella el miedo a equivocarse. Está en primero y está aprendiendo a sumar y a escribir, y al principio de año tuvo una crisis horrible que me llegaba llorando a la casa porque estaba frustrada, porque se equivocaba y porque cometía errores, y de hecho ese miedo a cometer errores hacía que, por ejemplo, ella no pasara al tablero a hacer una suma o a escribir una palabra porque le daba miedo equivocarse. Y es algo que yo he venido trabajando con ella y es algo que he estado hablando. Yo le digo: Zoe, si tú quieres aprender algo nuevo te vas a equivocar, porque nunca nadie fue el mejor en el primer intento. Y resulta que hace poquito fue la entrega de boletines de mitad de año y la profe me dijo que había mejorado muchísimo en esa área, y para mí eso fue súper lindo, súper especial, porque dije, bueno, en mi hija estoy haciendo algo que ha valido la pena y ella está poniendo en práctica lo que le estoy diciendo y ha perdido ese miedo a equivocarse. Y les quería contar una historia que es muy chistosa y que ha impactado mucho mi familia y nuestra historia, y es que nuestros papás, o sea, mis papás fueron unos papás bastante permisivos y pues fueron muy complacientes y nos daban todo lo que querían, todo lo que queríamos, y bueno, pues eso tiene sus cosas buenas, pero a mí realmente me faltaron límites y me faltó disciplina, y pues ha sido algo que he tenido que trabajar, y hoy en día tengo 35 años y siento que he llegado a un muy buen momento en eso, pero creo que me habrían podido ahorrar un poco de camino, pero bueno, Dios tiene sus planes y así me tocó a mí, y espero que mis hijos sean mucho mejor que yo y espero no cometer los mismos errores, pero amo a mis papás y doy gracias por los papás que me tocaron, porque pues también vivimos cosas muy positivas. Pero la historia que les quiero contar es que a mi hermano, mi papá le arreglaba todos los partidos de fútbol y él siempre tenía que ganar. Nosotros pasábamos nuestras vacaciones en una finca y íbamos con nuestros primos, con los tíos, con amigos, y siempre había partido de fútbol. Y mi papá arreglaba siempre el partido porque mi hermano tenía que meter el último gol y tenía que ganar. Entonces ustedes imagínense el daño tan terrible, que obviamente mi papá no lo hacía pensando en eso, obviamente lo hacía como para que su hijo se sintiera súper feliz y todo, pero eso fue un daño muy grande. Cuando mi hermano llega a enfrentarse a la vida real y al mundo, y lo enfrentó con el tenis y perdía partidos, la mosca, y perdía partidos, mi hermano no sabía controlarse, mi hermano no sabía manejar la frustración de perder, y esto hizo que él abandonara el tenis porque él no pudo jugar tenis, y el de la piedra rompía la raqueta, se ponía a llorar y no logró manejar esa frustración de perder en un deporte. Obviamente la historia es otra, Pipe, ya sabemos, él evolucionó, aprendió a gestionar sus emociones y hoy en día es un gran deportista. No se dedica al tenis ni al fútbol, pero aprendió a gestionar su frustración de una manera bastante dolorosa. Así que, ¿cómo es de importante aprender ese recurso de aprender a equivocarnos, pero aprender a levantarnos?
Un recurso muy importante que nos va a ayudar a levantarnos cuando cometemos errores es aprender a creer en quienes somos y en nuestros sueños. Es aprender a ser nuestros mayores fans, porque si tú no te la crees, ¿quién se la va a creer? Yo, en todo este proceso de crear este podcast, de crear las redes sociales, de crear todo este mensaje, es algo que yo llevo creyendo desde la universidad. Es un sueño que tengo desde la universidad y es una conversación tan clara que tengo con dos personas que conocí cuando yo empecé a estudiar diseño de modas, que me preguntaron: Ana, ¿tú por qué estudias diseño de modas? ¿Por qué lo haces? Y desde ese día yo respondí que yo quería cambiar la historia de las mujeres a través de la moda, que yo quería sanar a las mujeres a través de la moda y llevar un mensaje diferente a través de ella. Puede que hoy en día no haga moda y puede que hoy en día no cosa vestidos ni diseñe vestidos, pero estoy diseñando un método para que muchas mujeres puedan sanar así como yo sané algún día. Y todavía está en mis sueños, está en mis propósitos crear este templo de la sanidad que yo le he llamado, y todo esto hace parte de ese proyecto y por eso lo hago con excelencia, lo hago con lo mejor que tengo, en mis manos y los recursos que tengo en este momento, y me arreglo como si estuviera en el show de televisión más famoso del mundo, porque me la creo y porque un día quiero llegar allá. Y les doy gracias a todos ustedes que han estado aquí. Le doy gracias a mi mamá, que ha sido, mejor dicho, la que más ha creído en mí desde el principio, la que me oye y me critica, pero eso está bien porque me hace mejorar. Y aquí estoy. Y les doy infinitas gracias por estar acá. Y recuerden, yo soy Ana, su host, y esta fue la perla de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. ¡Ay, esperemos que se haya grabado! Esperemos que se haya grabado. ¡Sí!